Antonia caminaba por las bulliciosas calles de Bogotá, su ciudad. Un caleidoscopio de color y sonido. Los vibrantes tonos de los edificios, el zumbido constante de la vida llenaban sus sentidos. Este era su hogar. Un lugar de belleza y caos. Era una figura menuda, fácil de pasar por alto entre la multitud. Sin embargo, había algo en su presencia que llamaba la atención, una fuerza tranquila que desmentía su pequeña estatura. Se enfrentaba a la adversidad. Sus ojos poseían una profunda sabiduría que iba más allá de su edad. Eran ojos que habían visto tanto la belleza como el dolor del mundo, y reflejaban la determinación de marcar la diferencia. Se movía con propósito, con el corazón cargado con el peso de una misión. Cada paso que daba era un paso hacia un futuro que esperaba cambiar, un futuro que estaba decidida a proteger. Antonia veía que la urgencia de su misión era una presencia constante en su vida, impulsándola a luchar por el planeta y el bienestar animal. Antonia siempre había sentido una profunda conexión con el mundo natural. Desde pequeña, encontraba consuelo entre los árboles y los ríos, un santuario donde podía escapar del ruido de la ciudad. Al crecer en Colombia, un país lleno de diversos ecosistemas, fue testigo de la belleza y la fragilidad de la vida de primera mano. Las exuberantes selvas tropicales, las majestuosas montañas y las vibrantes costas formaban parte de su identidad. Vio los vibrantes colores de la selva amazónica, el rico tapiz de vida que prosperaba allí. Sintió la espuma del mar Caribe en su rostro, la brisa salada como un recordatorio de la inmensidad y el poder de la naturaleza. Y aprendió los nombres de las innumerables especies que llamaban hogar a su país. Cada criatura, cada planta, era un hilo en la intrincada red de la vida que ella apreciaba. Pero a medida que crecía, Antonia comenzó a notar las sombras que se cernían sobre los bordes de este paraíso. Los bosques en los que antes jugaba ahora estaban marcados por las cicatrices de la deforestación, que cicatrizaba los paisajes, dejando tras de sí parches estériles donde antes florecía la vida. Los ríos corrían contaminados por la minería y los desechos industriales. Sus aguas ya no eran claras y vivificantes, sino tóxicas y mortales. Los animales, antes abundantes, escaseaban, sus hábitats destruidos. Los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas fueron reemplazados por un silencio inquietante y destructor. La injusticia de todo esto encendió un fuego en el alma de Antonia. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo el mundo natural que amaba era destruido sistemáticamente. Debía luchar por su amado país y el planeta entero, y juró luchar por la tierra, ser la voz de los que no tienen voz y plantar las semillas del cambio que algún día se convertirían en un bosque de esperanza. Antonia comenzó su activismo poco a poco, como voluntaria en organizaciones ambientales locales, educándose sobre la ciencia detrás del cambio climático y organizando limpiezas comunitarias. Pasó incontables horas leyendo libros, asistiendo a seminarios y hablando con expertos para profundizar su conocimiento. Pero pronto se dio cuenta de que crear conciencia era solo la mitad de la batalla. Cuanto más aprendía, más sentía la urgencia de actuar. El otro obstáculo, más formidable, era el sexismo profundamente arraigado que impregnaba la sociedad colombiana. No se trataba solo del medio ambiente, se trataba de desafiar las normas sociales. En una cultura donde a menudo se relegaba a las mujeres a roles tradicionales y se desestimaban sus voces, Antonia se enfrentaba a una batalla cuesta arriba. No solo luchaba por el planeta, sino por su derecho a ser escuchada. El mensaje de Antonia a menudo se recibía con escepticismo e incluso hostilidad. La gente cuestionaba sus motivos, sus conocimientos y su derecho a expresarse. Cuando hablaba sobre la urgencia de la acción climática, le decían que era demasiado emocional, demasiado idealista, demasiado femenina. Su pasión a menudo se malinterpretaba como histeria. Antonia luchaba por un futuro mejor con todas las mujeres que se atrevían a salirse de sus roles tradicionales y que muchas veces eran juzgadas. Pero Antonia se mantuvo firme. Sabía que la lucha por la justicia climática era también una lucha por la igualdad de género. Estaba decidida a hacer oír su voz, sin importar el precio. El desánimo era constante, un goteo continuo de dudas que amenazaba con extinguir el fuego de Antonia. Lo oía en los susurros a sus espaldas. Ahí va otra vez. Cállate, nuestra pequeña activista.
Sus palabras le ponían la piel de gallina, eran un recordatorio para seguir luchando por un mundo mejor. Pero Antonia se negó a ser silenciada. Estaba decidida a hacer oír su voz, sin importar los obstáculos. Sabía que la crisis climática y el bienestar animal no son una cuestión de opinión o ideología, son una cuestión de ciencia, de datos, de hechos innegables. Los números contaban una historia que no se podía ignorar. Estudió meticulosamente las alarmantes estadísticas sobre las tasas de deforestación, reconociendo el daño irreversible que se le estaba haciendo a los pulmones de nuestro planeta. Aprendió sobre el impacto devastador del aumento de las temperaturas en las comunidades vulnerables, viendo de primera mano cómo el cambio climático no era solo un problema ambiental, sino una crisis humanitaria. Descubrió que Latinoamérica y el Caribe, su hogar, estaban entre las regiones más vulnerables al cambio climático, enfrentando mayores riesgos de sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Los datos mostraban una cruda realidad. Estas regiones estaban experimentando sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos con mayor frecuencia e intensidad, poniendo en riesgo millones de vidas. Leyó sobre los millones de personas desplazadas cada año por desastres relacionados con el clima, comprendiendo el coste humano de la inacción. La mayoría de estas personas desplazadas eran mujeres y niños, los miembros más vulnerables de la sociedad, quienes soportaban la peor parte de la crisis. Antonia se aferró a estos hechos, a estos números, como un escudo contra las olas de duda y sexismo que amenazaban con engullirla. Sabía que los datos eran su aliado más fuerte, sabía que la verdad estaba de su lado, aunque pocos estuvieran dispuestos a escuchar. Con una determinación inquebrantable, continuó luchando, sabiendo que los datos no mentían. Una fuerza diferente. Antonia se dio cuenta de que luchar por el planeta significaba desafiar no solo la destrucción ambiental, sino también las estructuras sociales profundamente arraigadas que la perpetuaban. Reconoció que los mismos sistemas de opresión que marginaban a las mujeres y las niñas, también eran responsables de la explotación de los recursos de la tierra y del desprecio por el bienestar de las generaciones futuras. Se inspiró en otras activistas de todo el mundo que exigían acciones contra el cambio climático. Vio en ellas un reflejo de su propia lucha, una comprensión compartida de los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en la primera línea del activismo ambiental. Encontrando su voz, Antonia sabía que no podía librar esta batalla sola. Necesitaba crear un movimiento, unir su voz con la de otras personas que compartieran su pasión por la justicia y su amor por el planeta. Así que recurrió a su comunidad, organizando talleres y reuniones, hablando en colegios y universidades, y contactando con los medios de comunicación locales para amplificar su mensaje. Se centró en empoderar a otras mujeres y niñas, creando espacios seguros para que compartieran sus historias, aprendieran sobre temas ambientales y el bienestar de todos. También buscaba que desarrollaran sus propias habilidades de liderazgo. Sabía que las mujeres, con sus perspectivas únicas y experiencias vividas, eran esenciales para encontrar soluciones a la crisis climática, animal y humanitaria. Pequeñas victorias. El viaje de Antonia no fue fácil. Pero perseveró, impulsada por pequeñas victorias y la firme creencia de que un mundo mejor es posible. Celebró las campañas exitosas para proteger a los bosques locales de la deforestación, la creciente concientización sobre los problemas de bienestar animal, y el aumento de jóvenes que se unían al movimiento climático. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un testimonio del poder de la acción colectiva y un recordatorio de que el cambio sí es posible. El futuro que elegimos. Antonia sabe que la lucha por el planeta está lejos de terminar. La crisis climática se está acelerando, y la ventana de oportunidad para evitar consecuencias catastróficas se cierra rápidamente. Pero ella se niega a ceder a la desesperación. Sabe que el futuro es algo que creamos activamente a través de nuestras decisiones y acciones. Estamos en una encrucijada, declaró Antonia, su voz resonando por las calles de Bogotá durante una huelga climática. El camino que elijamos hoy determinará el destino de las generaciones venideras.
Podemos continuar por el camino de la destrucción, impulsados por la codicia y la apatía, o podemos elegir un camino diferente, un camino de sostenibilidad, compasión y justicia. Todo empieza contigo. Se acabó el tiempo de la autocomplacencia, instó Antonia, con una voz llena de una fuerza renovada. Todos debemos convertirnos en agentes del cambio, tanto en nuestras propias vidas como en nuestras comunidades. Exijamos acciones a nuestros líderes y hagamos responsables a los que tienen el poder por su inacción. Reduzcamos nuestra huella de carbono, apoyemos a los negocios sostenibles y denunciemos la injusticia ambiental y el maltrato animal donde quiera que los veamos, imploró. Eduquémonos a nosotros mismos y a los demás. Usemos nuestra voz para amplificar las voces de los más afectados, y nunca subestimemos el poder de la acción colectiva. Es a través de nuestra voluntad colectiva, y con nuestro compromiso compartido, que lograremos un futuro mejor, y crearemos así un mundo donde tanto las personas como el planeta y los animales puedan vivir bien. Hoy te reto a hacer algo positivo por nuestro planeta.